En el capítulo 11 voy a leer versículo 19 al versículo 26. Del versículo 19 al versículo 26. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Para saber que ya lo tiene ahí, poder dar lectura. Escúcheme por favor ahí. Voy a dar lectura, yo solamente, usted sígame. Versículo 19, Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, ¿y dónde más, hermanos? Y Antioquía. Memorices esa palabra, Antioquía. No hablando a nadie en la palabra, sino ¿a quién? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron, ¿en dónde? En Antioquía, hablaron también ¿a quién? Ok, ahora no solamente hablaron a judíos, pero ahora ya hablaron a todos, ¿verdad que sí? A griegos. Después se le da la palabra gentil. Pero dice ahí, y a griegos, ahora también a los griegos. Anunciando, ¿qué, hermanos? El evangelio ¿de quién? Del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número, ¿qué pasó ahí? Gran número creyó, ¿y qué pasó? Y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Recuerde que en Jerusalén se comenzó la primera iglesia cristiana. Amén. Cristo la comenzó. Y Cristo con sus discípulos la comenzó. Y dice ahí, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde? Ya tenemos aquí la palabra Antioquía 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué está mencionando mucho Antioquía? Porque en Antioquía, hermanos, se empezó la segunda iglesia cristiana. ¿Ok? Póngase eso en su mente ahorita. En Antioquía se comenzó la segunda iglesia cristiana, bíblica. Dice ahí, versículo 3. Cuando llegó, o sea, hablando de Bernabé, cuando fue a Antioquía, ¿verdad que sí? Bernabé fue a Antioquía. Ahorita vamos a entrar un poquito más en historia acerca de eso, ¿ok? Cuando llegó y vio ¿qué, hermanos? Vio la gracia de Dios. Aquí ya estamos mirando aquí un tipo de lenguaje, un tipo de ambiente cristiano, ¿verdad que sí? Se predicó el evangelio de Jesús, gente creyó y se convirtió, vieron la gracia de Dios. Y dice, ¿qué pasó ahí con Bernabé? Dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Aquí miramos otra frase de lenguaje cristiano, fieles al Señor. Muy a común oímos decir esa frase: sé fiel a Dios, sé fiel al Señor. Oh, la gracia de Dios, wow, creyeron y se convirtieron. Seguimos leyendo y mirando un tipo de lenguaje cristiano. Y ahorita le voy a decir por qué digo todo esto. Versículo 24. Porque era varón bueno. ¿Era varón qué? ¿Sabe qué hace el evangelio en la gente? La convierte en gente buena. He escuchado testimonios de gente que antes eran peleoneros, antes eran bravos, antes eran matones, antes eran gente que hacía mal. Pero vienen y conocen la gracia de Dios, creen, se convierten. Y Dios hace un cambio en ellos. Ahora ya no es el borrachín que era antes. Ahora atiende a su familia. Espero, amén. Antes gastaba en mujeres, gastaba en cigarros, gastaba en licor, gastaba en gallos, gastaba en caballos, en carreras, gastaba en carreras de carros, gastaba en esto. Ahora lo gasta en su familia y lo da a la obra de Dios. Dice ahí, porque era varón bueno. Eso es lo que Dios hace, puras cosas buenas, hermano. ¿Y era lleno de qué? O sea, era lleno del Espíritu Santo. O sea, era controlado por el Espíritu Santo. Cuando una persona se deja controlar por Dios, cuando una persona le da el mando de su vida a Dios, le entrega el volante a Dios y permite que Dios dirija por él, permita que Dios le ayude,
esa persona va a llegar a ser una buena persona, una persona cambiada, con un buen corazón, pues. Lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de fe. Fíjese lo que pasó, escuche. Y una gran multitud. ¿Qué, hermanos? ¿Fue agregada a quién? Qué bendición es cuando gente se convierte a Dios. Qué bendición es cuando gente se agrega a la iglesia. Triste cuando alguien se va de la iglesia, ¿verdad que sí? Pero qué bendición es cuando alguien viene a la iglesia. Estamos bien contentos por aquí, ¿verdad? Nuestro gran amigo que nos visita, su mamá, Jesús, ¿ya? Estamos contentos que están aquí esta mañana. Porque lo que hace el Evangelio de Cristo, lo que hace predicar la Biblia, lo que hace, hermanos, hablar de Jesús a la gente, lo que hace dar un buen testimonio a la gente, hermanos, lo que hace es atrae a la gente a que quieran conocer a Dios. Y de eso se trata nuestra vida cristiana. De eso se trata el hecho de que usted y yo estamos aquí, hermanos, para traer a otros a Cristo, pues. Dice ahí. Y se está poniendo bueno aquí el asunto. Y una gran multitud fue agregada ¿a quién? Al Señor. Gloria a Dios por eso. Versículo 25. Después fue Bernabé ¿a dónde? Para buscar ¿a quién? A Saulo. Ese Saulo tenía otro nombre. ¿Cuál era el otro nombre? Pablo. ¿Usted conoce el testimonio de Pablo? La conversión de Pablo. Cómo él asesinaba a los cristianos. Aquí habla de una persecución. Bueno, Pablo era la cabecilla de ellos. Pablo era el que se encargaba, hermanos, de llevar cartas para que las fueran aprobadas, para ir tras los cristianos de aquel tiempo, hermanos. Pero cuando Pablo iba a ese camino con las intenciones de hacer daño a la iglesia de Dios, Dios se le presenta en medio camino. Y eso es cuando Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? En ese día Pablo, hermanos, cae del caballo, se convierte al Señor, y de ahí en adelante cambia la vida de Pablo, de Saulo, y hasta el nombre se le cambia. Ahora ya no se le va a llamar Saulo, se le va a llamar ¿cómo, hermanos? Pablo más adelante. Dice ahí, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Por qué fue Bernabé a buscar a Saulo? ¿Sabe por qué? Porque lo iban a discipular. Porque Pablo era recién convertido y Dios tenía un plan para Pablo. Y de hecho, el resto del libro de los Hechos se habla puro de Pablo con Bernabé, Pablo con Silas, Pablo con Apolos, Pablo con Cefas, Pablo con Juan Marcos, y se habla puro Pablo y Pablo y Pablo y Pablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque Dios tenía un plan con Pablo. Escúchame en esta mañana, Dios tiene un plan contigo. Es cuestión que lo creas, y es cuestión de que estés dispuesto tú, mi hermano, mi hermana, a seguir el plan de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí. Dios quiere hacer algo contigo, Dios quiere hacer algo conmigo. Dice ahí, y hallándolo, lo trajo ¿a dónde? La cuarta vez que se habla de Antioquía. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a verlo en el versículo que sigue. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo tan famosa esa ciudad llamada Antioquía? Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? ¿Con cuál iglesia? La iglesia de Antioquía. Amén. La segunda iglesia cristiana bíblica que se comenzó después de que Cristo se fue al cielo. La primera fue Jerusalén, la segunda fue de Antioquía, ¿verdad que sí? Dice ahí. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron ¿a quién? ¿Cuál era el propósito de la iglesia? Era enseñar a muchos. Y fíjese lo que dice. Y ahí vamos a darle el tema del mensaje en esta mañana. ¿Y a los qué? A los discípulos de esta palabra, porque luego se va a cambiar la palabra. Va a haber un cambio aquí radical, va a haber un cambio aquí drástico. De ser discípulos, se le cambió el nombre a cristianos por primera vez. A los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué? Por primera vez. Quiero hablarles, hermanos, ahorita les voy a explicar más. Quiero hablarles de un cristianismo bíblico. Un cristianismo bíblico. Un cristianismo de acuerdo
a la Biblia, pues. Cristianismo bíblico quiere decir un cristianismo de acuerdo a la Biblia. Vamos a orar, pedirle a Dios su bendición en esta mañana. Vamos a orar. Cierra sus ojos y ora al Señor. Padre celestial, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, necesitados de ti, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos. No solamente, Señor, queremos alabarte, no solamente queremos aprender de ti, Señor, pero estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que usted nos ayude. Necesitamos que usted nos guíe, que nos enseñe, que nos bendiga, Señor. Estamos aquí porque somos gente necesitada y pedimos de tu ayuda en esta mañana. En nombre de Jesús te lo pido, amén. Pueden tomar asiento. Un poquito de historia a lo que hemos leído. La primera iglesia que se comenzó en Jerusalén. La comenzó Jesucristo con sus discípulos. Amén. No fueron los discípulos, hermanos, que la comenzaron. Fue Cristo que comenzó. Cristo comenzó su iglesia. Hay quienes creen que no fue Cristo. Hay quienes creen que fueron los... No, Cristo comenzó su iglesia. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. No es la iglesia la autoridad de la iglesia. No es la iglesia la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de la iglesia. Pero la cabeza de la iglesia es Cristo. La autoridad de la iglesia es Cristo. No es la iglesia. No es un pastor. No es un hombre. No es un papa. No es un dirigente. No es una organización. Hermanos, el cuerpo de la iglesia somos nosotros, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo comenzó su primera iglesia en Jerusalén. Él predicó el evangelio, les habló del arrepentimiento, ¿verdad que sí? Le habló de los dos ingredientes necesarios para que una persona pueda ser salva. Le habló acerca del arrepentimiento. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento, ¿verdad que sí? No predicaba bautismo, ¿verdad que no? Aunque él bautizaba. Él bautizaba a los que se habían arrepentido. Él bautizaba, Juan Bautista bautizó y Cristo bautizó a los que se habían arrepentido y a los que habían creído. Nomás los de acá dicen amén, los de acá no pueden decir amén. ¿Verdad que sí? Juan el Bautista, lo voy a repetir, y Cristo bautizaban a aquellos que habían creído y aquellos que se habían arrepentido y aquellos que habían creído. Juan el Bautista predicó arrepentimiento y que creyeran en aquel que él ni siquiera era digno de desatar la correa de sus pies. Y cuando viene Cristo para ser bautizado por Juan el Bautista lo ve, lo de vista de lejos, ¿verdad? Se pone los lentes porque no miraba tan lejos, y cuando lo ve llegar cerca, dice Juan el Bautista acerca de Jesús: he aquí el Cordero de ¿quién? Que quita ¿qué? De todos nosotros, de todo el mundo. Y Juan predicó arrepentimiento, les decía: arrepentíos de esta perversa generación. Arrepentíos y creer. Cristo les predicó: arrepiéntanse y crean. Cristo habló a la gente del arrepentimiento y habló acerca de creer en Él. Porque eran las dos cosas necesarias para que una persona pudiera convertirse en un creyente de Cristo y convertirse en un discípulo de Jesús. Y Cristo comenzó su ministerio. Cristo comenzó su iglesia. Se estableció en Jerusalén, en una localidad llamada, una ciudad llamada Jerusalén. Escogió a los discípulos. Primeramente los llamó, ¿verdad que sí? Miró a Pedro tirando las redes. Ahí estaba Peter, hermano, aventando sus redes, sacando sus redes en los barcos, porque él era profesional en lo que hacía. Él era un buen pescador, no como usted y como yo, que vamos y no sacamos. Y como no sacamos, tenemos que pasar a la tienda y comprar unos peces, para que la doña vea que pescamos algo, ¿verdad que sí? Y yo los pesqué, pero los pesqué en la fiesta, ¿verdad? Y ahí está Pedro, hermanos, y Cristo, cuando ve a Pedro, le dice: deja las redes y venir en pos de mí. Y Cristo le dijo: y yo te voy a hacer ¿qué? Pescador de hombres. Y así fue.
Cada vez que Pedro predicaba en el libro de los Hechos, 5,000 eran salvos. Pero Pedro, ese Pedro que negó a Jesús, o sea que cuando Pedro hacía las cosas en su carne, hacía lo que no debería haber hecho. Pero cuando Pedro caminaba con Jesús y confiaba en Jesús y hablaba, 5,000 eran salvos, 3,000 eran salvos, 2,000 y bueno, 1,000 aunque sea. Y vemos cómo Jesús establece su ministerio con los apóstoles, con los discípulos. Una vez que Él llamaba a los discípulos y ellos le seguían, una vez que se convertían en Él, a Él, y decidían seguirle, entonces se convertían en discípulos de Jesús. Y Cristo comenzó su iglesia con sus discípulos. Y antes de irse al cielo, les da mandamiento de que fueran a predicar el evangelio a todo el mundo. Amén. Y también les dice esto, no nomás les da el mandamiento, pero les dice, miren, no se pongan tristes porque después de mí viene el Consolador. Sí. El Espíritu Santo. Y fue ahí cuando Él dijo estas palabras: no os dejaré huérfanos. Amén. Hermanos, Dios no deja solo a nadie. Aún en nuestros tiempos difíciles, aún en nuestras circunstancias, en nuestra vida personal, cuando estamos pasando por un problema, escúcheme bien, Dios no te deja solo. Él ha dicho, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Amén. Y el Señor Jesús iba a ir, hermanos, y ahí mira las caras tristes, pobres, tristes de la gente. Y Cristo sabía, Él entendía lo que estaba en el corazón de ellos. Y les dijo, miren, ¿se acuerda aquella vez cuando Cristo les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde quiera que yo esté, vosotros ¿qué? También estéis. Oh, hermano, escúcheme en esta mañana. El Dios que nosotros tenemos, Él se acuerda de nosotros. Y Él ha prometido que no nos va a dejar solos. Amén. Él ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo les dice, mira, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Dice, vendrá el Consolador. Vendrá después el Consolador. Dice, y Él los guiará a toda verdad. Y Él estará con vosotros. Y Él los consolará. Y Él los va a guiar a hacer todo lo que Él quiere que haga. Y se va Cristo, hermanos. Y viene el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Amén. Viene el poder, viene la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. Habían creído en Cristo. Antes de Cristo no estaba el Espíritu Santo activo. El Espíritu Santo de Dios empezó a estar activo después de que Cristo se fue. Amén. Porque Cristo estaba con ellos en persona. Amén. No necesitaban en ese momento, porque Cristo estaba con ellos en persona. Cristo tuvo su ministerio. Después el Espíritu Santo de Dios tuvo su ministerio. Amén. Y hasta la fecha, hoy en día, el ministerio, hermanos, de animar a la iglesia, de dirigirle a usted y a mí, a hacer la voluntad de Dios. El que pone el deseo en nosotros de seguir adelante, de ganar almas, de dar, de orar, de seguir, de servir, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios habla a una persona. El Espíritu Santo de Dios dirige a una persona. Y este es el tiempo de la gracia. Y este es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo, hermanos, donde Dios quiere hacer la obra en usted y en mí, hermanos. Y Dios quiere alcanzar este mundo a través, hermanos, de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que convence a una persona de su pecado. El Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros les predicamos el Evangelio, la palabra de Dios hace la obra. Pero ahí está atrás de eso el Espíritu Santo de Dios convenciendo el corazón de cada persona de que se arrepientan y crean en Jesucristo para ser salvos. Entonces cada una de la Trinidad tuvo su lugar y su tiempo. Amén. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo, lo repito. Y yo sé que no se habla mucho entre bautistas.
Yo sé, hermanos, que no hablamos mucho, necesitamos hablar mucho del tema del Espíritu Santo, correctamente y bíblicamente, amén. Porque es el tiempo de la gracia, es el tiempo, hermanos, donde está el Espíritu de Dios aquí. Dice la Biblia que un día el Espíritu de Dios va a ser quitado de este lugar. Y cuidado cuando llegue ese tiempo. Cuidado cuando el Espíritu de Dios sea quitado de este lugar, porque va a venir entonces el espíritu del anticristo y va a gobernar. Y dice la Biblia que va a ser un tiempo de calamidad. Dice la Biblia que va a ser un tiempo, hermanos, de lloro, de sufrir. Me estoy refiriendo precisamente al tiempo de la gran tribulación, donde Dios no quiere que nadie pase ese tiempo. Dios quiere que la gente se arrepiente y crea en Él ahorita, para que sean sacados para que no lleguen a ese tiempo. Quiero decirles algo en esta mañana, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo va a ser quitada, va a ser arrebatada antes, hermanos, de que venga ese tiempo tan feo llamado la gran tribulación, donde la ira de Dios va a venir sobre este mundo, donde la ira de Dios, hermano, va a venir sobre este mundo, y donde el mundo va a pasar por una gran tribulación. Pero Cristo, hermanos, establece su ministerio, su iglesia. Y dice la Biblia que hubo gran persecución, volviendo al texto que hemos leído. Versículo 19, hubo una grande persecución contra la iglesia. Quiero decirles esta mañana que la iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. La iglesia de Jesucristo siempre ha sido perseguida. ¿Sabía usted, mi hermano, que hoy, 2024, hay cristianos en algunas partes del mundo que están siendo perseguidos? Que no pueden reunirse como usted y yo estamos en esta mañana. Se tienen que reunir, hermanos, en subterráneos, en China, en Irak, en Bagdad, en Siria, en Irán, en todos esos países, hermanos. Hay cristianos creyentes, amén. Hay discípulos de Jesús en esas partes del mundo donde usted y yo ni nos imaginamos, hermanos, donde actualmente hay persecución. Usted y yo estamos aquí en un país, gracias a Dios, libre todavía, aunque ya se ven síntomas de que, yo no sé, espero que no pase eso, espero que Cristo venga antes de eso, amén. Pero usted y yo vivimos en un país donde podemos venir libremente domingo por la mañana, domingo por la tarde, miércoles y cada vez que hay actividad. Y usted y yo libremente podemos venir, hermanos, a adorar a Dios y a escuchar la palabra de Dios, sin que nadie, hermano, nos diga nada. Pero el problema es que algunos no quieren. El problema es que algunos prefieren otras cosas que venir a escuchar la palabra de Dios. Y yo le animo en esta mañana a que sea fiel a la iglesia. Le animo en esta mañana a que sea fiel a Dios. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? No agarre la costumbre de no congregarse. No escoja así, escoja acá. No, siempre, cada vez que, hermanos, estén las puertas, véngase a la casa de Dios. Agarre una convicción bíblica, personal bíblica de voy a estar en la casa de Dios. Y Jesucristo, hermanos, establece la iglesia. Y hubo persecución, porque siempre que se predica de Cristo va a haber persecución. Siempre de que se hable el nombre de Dios, algunos se van a escandalizar. Por eso hoy en día quieren quitar el nombre de Dios de todo lo que tiene que ver. Quieren quitar, lo sacaron de la escuela, amén. Sacaron a Dios de la escuela pública, sacaron la oración de la escuela pública. Por eso hoy la escuela pública vemos lo que vemos. Quieren sacar el nombre In God We Trust del dinero. O sea, ya no quieren confiar en Dios, es lo que están diciendo, amén. La palabra que significa In God We Trust, en Dios confiamos. No, ya no quieren, ¿cómo que en Dios confiamos? Romanos, no lo busque, Romanos capítulo 1 nos da una descripción al 100% de lo que es sacar a Dios y ponerse a sí mismo. Y también nos da las consecuencias que vienen por hacer eso. A una persona no le va a ir bien si saca a Dios de su vida. A una persona le va a ir bien si deja a Dios en su vida, pues. Nos conviene tener a Dios con nosotros.
Porque seremos buenas personas, seremos gente bendecida si nosotros dejamos a Dios en nuestra vida, hermanos. Jóvenes, no saques a Dios de tu vida. No saques a Dios de tu plan. No saques a Dios de tu vida. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Estudia lo que tienes que estudiar. Prepárate lo que tengas que hacerlo. Pero recuerda una cosa: no saques a Dios de tu vida. Porque dice la Biblia que separados de mí, nada podéis. Si tú tratas de sacar a Dios en tu vida, te va a ir mal. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y luego después de que ese versículo dice, y todos se desviaron. Y hermano, y empieza a dar las consecuencias por sacar a Dios de la vida de una persona. La Biblia nos narra una historia de un hombre rico, ¿se acuerda? Que tenía mucho y tenía problemas con la codicia. Obvio, dijo un niño en México. Tenía problemas con la codicia. Y ese hombre rico dijo: wow, mira todo lo que tengo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque ya no tengo todo en la vida, tengo para gastar y tengo. Y dijo, bueno, dijo, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer mayores. Y voy a almacenar para todo el resto de mi vida. Y voy a decir, alma, ¿cómo dice ahí? Eso. Oí solamente un murmullo, no entendí. Alma, tienes mucho aquí para los días de tu vida. Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Necio, esta noche vienen a pedirte tu qué. Wow. Un ser humano tiene alma, tiene alma. Un ser humano tiene cuerpo, tiene espíritu y tiene alma. Amén. El cuerpo muere, el espíritu va de vida a quien se lo dio y el alma es eterna. Lo voy a repetir. El cuerpo va al polvo, del polvo eres, al polvo volverás. El espíritu va a aquel que le dio, a Dios, amén. El espíritu de vida, pero el alma es eterna. Y Dios le dijo a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu qué. Tu alma. No le dijo tu cuerpo, no le dijo tu espíritu, le dijo tu alma. Y lo que has provisto, ¿qué le dijo? ¿De quién será? Continuando con el texto, hubo persecución. Y por causa de la persecución, se esparcieron los cristianos por todos lados, huyendo por sus vidas, protegiendo a sus esposas, protegiendo a sus hijos. Pero ellos, hermanos, no renunciaron al cristianismo. Ellos, hermanos, no dijeron no a Cristo. Ellos no dijeron no al congregarse. Ellos no dijeron no a la palabra de Dios. Ellos no dijeron no a la oración. Y menciono todo eso porque, hermanos, en todo el libro de los Hechos se habla de congregarse, se habla de escudriñar la Biblia, se habla de la oración, se habla del compañerismo, se habla de dar. Hermano, ellos no importa qué, siguieron haciendo lo que sabían que era correcto. Y donde quiera que iba, dice la palabra de Dios, hermanos, predicaban el evangelio. Amén. Cada cristiano debe predicar el evangelio donde quiera que ande, hablándole de Cristo, dándole un folleto. Hay folletos, amén. Yendo a tocar una puerta como lo quiera hacer usted. Lo importante es, hermano, seguir predicando el evangelio. No pare de predicar el evangelio. No, pero si aquel no va, yo no voy. No, hermano, este asunto de predicar a Cristo es personal. Una ocasión le dijeron los discípulos de Cristo, mire, Señor, aquellos se han ido, se fueron. Señor, y Cristo le dijo, ¿y ustedes qué? Amén. Cristo le dijo, ustedes síganme. Si alguien no sigue, ustedes sigan. Si alguien no va, ustedes vayan. Si alguien no da, usted sí dé. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere a Jesús y servirle, hermano, es una decisión personal. Es una decisión personal. Y la gente se fue por todos lados predicando a Cristo. Y llegaron a un lugar llamado Antioquía. Y algo pasó, hermanos. En ese lugar algo pasó, hubo un avivamiento. Porque también menciona que fueron a otros lugares, amén.
Dice que fueron a Chipre, ¿verdad que sí? Y también ahí Dios hizo alguna obra. En unas enseñanzas pasadas yo enseñé acerca de esto. ¿Ok? Pero en Chipre, fueron a Chipre. Y luego fueron a Cirene, otra ciudad. Y Dios hizo su obra. Pero en Antioquía Dios hizo algo especial. En Antioquía empezaron a creer muchos judíos. Porque recuerda que primeramente les predicaron a los judíos, ¿verdad que sí? En el texto que leímos miramos eso, que fueron a enseñar a los judíos. Pero más adelantito, unos versículos más adelante, dice que también ahora también les hablaron a los griegos, ¿verdad que sí? O sea, a los gentiles. Parejo. Y ahora, hermanos, gente llegaron a Antioquía y algo especial pasó en Antioquía por alguna circunstancia. Yo no sé si era por mezcla de nacionalidades. No sé si porque era una ciudad muy, muy famosa, un puerto muy famoso por el business, el negocio que había, la comercialización. Yo no sé los detalles, hermanos, pero una cosa que sí sé es que algo empezó a pasar en Antioquía, que no pasó en Chipre, que no pasó en Cirene, pero pasó algo en Antioquía, hermanos, donde la gente empezó a creer y a creer y a creer y a creer, porque en el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, gran número, no eran 10, 20, eran miles. Se dice, los que han estudiado, hermanos, que la iglesia de Antioquía tenía unos 25 a 30 mil miembros. Wow. Por eso es que en Antioquía, hermanos, vemos un ejemplo de cómo correr una iglesia, de cómo manejar una iglesia grande. Ahí se establecieron los primeros diáconos, amén. Amén. Ahí porque era tanto y los apóstoles, su chamba era predicar y enseñar, y ellos estaban haciendo otras cosas y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración, la predicación, la enseñanza y sirvamos las mesas. Dijo, vamos a agarrar hombres, amén. Vamos a escoger hombres, amén, que tengan disponibilidad, que quieran servir en las mesas. Por eso cuando hay eventos hay que servir en las mesas, hermanos. ¿Aló? Flojos algunos de ustedes. Le dejan el trabajo a las mujeres. Qué bárbaro. Luego llegan y terrible. Se ocupan hombres en las iglesias, hombres. Ahí está el problema, por eso no dicen amén. Les está llegando. Se ocupan hombres en las iglesias que se levanten. En el Antiguo Testamento Dios les dijo que hombres peleen por sus familias, que hombres peleen por sus matrimonios, que hombres peleen por sus hijos. Pónganse en la espada, desenvainen la espada y peleen por sus familias. ¿Cómo necesitamos gente hoy en día, hermanos, que pelee por su familia, pues? Y esta iglesia en Antioquía empezó a crecer. Wow. Empezó a crecer, que llegó al punto que fue más grande que la de Jerusalén. Ahora, la de Jerusalén también era grande, de unos 20,000. Hermano, lo que Dios hace, lo hace grande, amén. El problema es que no tenemos fe. Y el problema es que no queremos hacer la obra de Dios. Y el problema es que no queremos dar. El problema es que no, hermanos, si queremos un avivamiento, si queremos que Dios obre, necesitamos, hermanos, darnos disponibles a Dios. Necesitamos decirle a Dios, Señor, úsame. Decir como dijo Pablo, cuando Dios le habló, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí fue cuando Dios le dijo, tú me serás instrumento a los judíos, a los gentiles. Y vas a ir y vas a estar delante de gobernadores. Y si así fue, ¿verdad que sí? Y les vas a predicar, les vas a hablar. Y no solamente eso, Pablo, perdóname, pero lo que te voy a decir, pero también vas a morir por mi causa. Y así fue. El apóstol Pablo murió decapitado. ¿Por qué? Por la causa de ¿quién? Del Señor. Y en Antioquía se comienza la segunda iglesia cristiana bíblica.
Y en Antioquía se empieza a hacer una grande obra. De Antioquía salieron los primeros misioneros, del cual fue el primero y el gran apóstol Pablo. Dios usa iglesias, hermanos, pero no cualquier iglesia. Dios usa gente que está dispuesta. Dios usa gente que quiere, no a los flojos. Dios usa gente que tiene buen corazón para ayudar a otros. Si usted lee la historia de esta iglesia en Hechos, se va a dar cuenta. No, mire, vamos acá a Hechos 2, rápido, a Hechos 2, la iglesia de Jerusalén. Vamos a darle el ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Hechos 2, Hechos 2:41, para que vea lo que estaba haciendo la iglesia de Dios. Amén. Ay, pastor, pero ese es en aquel tiempo. El problema es que no tenemos fe, hermanos. El Dios es el mismo. Lo voy a repetir, Dios es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Claro que cambian las cosas, claro que cambia la generación, claro que es diferente ahora sí, pero Dios sigue siendo el mismo. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron ¿qué? Los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Mira, aquel que recibe la palabra de Dios y cree en Dios y cree en Jesús, tiene que ser bautizado. Amén. Y después de que se bautizaron, después de que recibieron la palabra y se bautizaron, ¿qué pasó? Se añadieron, o sea, se hicieron miembros, se unieron a una iglesia. Amén. No, pues yo de ninguna. Si tú mira, no estás en la voluntad de Dios. O aquí andas allá, y andas acá como chapulín brincando acá. No estás en la voluntad de Dios, hermano, hermana. Dios te tiene un plan, Dios te tiene lo que dice. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados. Y después de que se bautizaron, ¿qué hicieron? Se añadieron, o sea, se unieron, amén, a una iglesia. Aquel día, ¿como cuántas personas? En un solo día, en un domingo, se añadieron 3,000 a esa iglesia. Y fíjese lo que hicieron después de que estaban ahí en la iglesia. ¿Y qué es qué, hermanos? Perseveraban. Algo importante para un cristiano es perseverar. Es perseverar. Perseverar quiere decir continuar. Quiere decir seguir adelante. Hermano, hermana, siga adelante. Continúe. No se quede atrás, no se regrese atrás, no vuelva atrás. Acuérdese el canto que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por lo contrario, decir, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. ¿Verdad que sí? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Es que agarré la nota baja. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso me pasa por haber agarrado la nota bajita. Hermano, no vuelva atrás. Decida seguir a Cristo. Amén. Y dice que la iglesia, hermanos, perseveraba. Persevere. No, es que persevere. No, persevere. Y todos los que, ¿y perseveraban en qué? Perseveraban en lo que la Biblia decía. Cristianismo bíblico es, hermano, perseverar en la doctrina. Cristianismo bíblico, hermanos, es recibir la palabra. Cristianismo bíblico es ser bautizado. Cristianismo bíblico es añadirse. Cristianismo bíblico es perseverar. Perseverar, dice ahí, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? Y cuando menciona la palabra apóstol era porque estaban practicando lo que los apóstoles les estaban enseñando a ellos, de lo que Cristo les enseñó a los apóstoles. Amén. Todo viene de un principio, todo tiene un comienzo, Jesucristo. Amén. Jesucristo vino y les dijo, arrepiéntanse y crean en mí y dejen su red y síganme a cada uno en diferentes circunstancias. Y todos dejaban de hacer eso y se venían y se unían y seguían a Jesús.
Y una vez que se unían a Jesús, hermano, se convertían en discípulos, en creyentes, en discípulos. Y luego Cristo, hermano, les enseñaba todos los días, les enseñaba. Ellos aprendieron de Cristo, anduvieron con Él, aprendieron la doctrina, aprendieron lo que decía el Señor. Y ellos, hermanos, cuando Cristo se fue, empezaron ya ahora ellos solitos, hermanos, a predicar lo que Cristo les había enseñado. Entonces no era en sí doctrina del apóstol, no era que yo me inventé una doctrina, yo me inventé esto, me inventé que el credo y ahora se los voy a enseñar para que crean como no, ellos dijeron, mira, Pablo dijo una vez, y así mismo os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Se acuerdan? Que Cristo Jesús fue muerto, resucitó el tercer día. ¿Te acuerdas esa parte de Pablo? No era Pablo, no eran las enseñanzas de Pablo, no eran las enseñanzas de Pedro, eran las enseñanzas que ellos recibieron de su maestro, el Señor Jesucristo. Y ahora ellos estaban predicándole a ellos, hermanos, lo que ellos habían recibido, pero aquí se les da el nombre de la doctrina de los apóstoles. O sea, simplemente era lo que los apóstoles les habían enseñado. Ahora, aquí la clave es perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego fíjese lo que dice. ¿En la qué, hermanos? En la comunión. En la comunión. ¿Unos con quién? Ellos tenían compañerismo. Amén. Ellos tenían compañerismo entre ellos. Ellos tenían compañerismo. Ellos tenían, hermano, aquí diríamos el área social. Nada de malo con tener comunión unos con otros. Amén. Siempre y cuando sea para lo correcto. Amén. Nada de malo con que usted invite a una carne asada al hermano fulano, a la hermana fulano. Siempre y cuando sea para hablar del Señor. Siempre y cuando sea para sacar temas espirituales. Amén. Siempre y cuando sea, hermanos, para orar por los hermanos. Siempre y cuando sea para no comer tacos al pastor. Siempre sea, hermanos, para animarnos, para estimularnos unos a otros y orar unos por otros, hermanos. El compañerismo es bueno, hermanos. El pan y el café sale más sabroso cuando va acompañado de oración. Qué bonito es cuando nos juntamos como iglesia aquí, amén. Como no podemos juntarnos así en casas, hermanos, ya no se usa eso. Ya no se usa eso. Sería bueno que se usara. Ya no se usa visitas. Ya no se usa que uno invita a otro. Se usaban, ya no se usa. Será por el tiempo actual en que vivimos. Mucho independentismo, mucha gente quiere independiente. Ya es muy raro que alguien te invite a su casa. Ya todos por citas, todo es virtual, todo es en un restaurante. Nos vemos, sí, allá en el Applebee's a tal hora. No, nada malo. Pero antes era, te veo en mi casa a tal hora. Antes abríamos las puertas de nuestra casa. Ahora ya casi no. Amén. Y yo sé que los tiempos cambian, hermano. Yo sé que, ¿verdad? Estamos viviendo en otro tiempo actual, donde ya es muy independiente todo el sistema. Por seguridad y privacidad, entiendo todo eso. Ahora, eso no cambia el hecho, hermano, de que tengamos compañerismo uno con otros. Por eso es que aquí en la iglesia hacemos seguido eventos. Hacemos seguido reuniones. ¿Para qué? Para estar todos juntos, hermanos. Amén. Aunque sea un ratito. Y es por eso que en octubre tendremos el evento del caldo. Vamos a hacer un comercial acerca de eso. Hermano Medina, hay que hacer un video. Y vamos a promover el día del caldo. Por compañerismo. Dice la Biblia que tenían comunión. ¿Unos con qué, hermanos? Unos con otros. ¿Sabe cómo le llamo yo eso, hermano? Le llamo cristianismo bíblico. Nada, y la verdad es que, hermanos, el tiempo que tengo no me va a alcanzar, pero nada, hermanos, nada con lo que vemos hoy en día. Hoy en día todos se llaman cristianos, ¿verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿qué es cristiano? Realmente no saben. Y espero en otra ocasión entrar detalladamente a lo que es ser un cristiano. A entrar a la definición correcta, exacta de lo que es ser un cristiano. Seguramente lo estaré haciendo, hermanos, en otro mensaje. Pero cristianismo bíblico tiene que ver con creer, tiene que ver con convertirse, tiene que ver con
recibir la palabra, bautismo, congregarse. Tiene que ver con perseverar en la doctrina. Tiene que ver hasta con el compañerismo de unos con otros. Fíjese, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, no sacaron la Biblia afuera. Amén. El cristianismo típico 2024 es no Biblia. Es puro social. Deportes, música en vivo que atrae, luces apagándose y prendiéndose enfrente, mujeres dirigiendo acá. Y no estoy en contra que una mujer haga algo para Dios, pero Dios le dio el lugar a cada quien. Amén. Bíblicamente vemos todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Lo único que veo que hacen es compañerismo. Pero eso no es lo único que tiene que ver con el asunto bíblico y compañerismo. Tiene que ver la Biblia también. Tiene que ver lo espiritual. Amén, hermanos. Cristianismo bíblico tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver, hermano, con la Biblia. Y no, hermano, no tengo el tiempo de entrar a esos puntos, los cuales tenía aquí en mi mensaje. Tiene que ver tiene que ver con la Biblia. Tiene que ver con la reunión de los santos. Tiene que ver también con la adoración a Dios. Tiene que ver con el espíritu de servir. Todos hermanos son referentes a lo que es cristianismo bíblico. Todo lo contrario de lo que usted y yo conocemos hoy en día, 2024. Hay una definición, hay un concepto, hermano, que no es claro, que no es correcto de lo que es cristianismo bíblico. Vemos lo contrario, vemos que lo social está arriba de lo espiritual. Si usted se fija aquí, cuando dice que la comunión lo pusieron al último. Amén. Lo pusieron al último. Primero se habla, hermanos, escúcheme bien, se habla de recibir la palabra. Se habla luego de obediencia, que es bautismo. Y luego se habla de congregarse. Añadieron aquel día. Y luego se habla, hermanos, de perseverar en la doctrina, o sea, en la Biblia. Y luego al último dice, en la comunión. No porque no es importante, pero no es lo más importante. Creemos, hermanos, queremos creer y creeremos que el propósito de la iglesia de Dios en este mundo, hermanos, número uno, es para predicar a Jesucristo. Para que el mundo conozca a Cristo como Salvador. Y número dos es para edificación y para crecimiento de aquellos que ahora han creído en Cristo. Venimos a la iglesia para aprender, ¿verdad que sí? Venimos a la iglesia para servir, ¿verdad que sí? Venimos a la iglesia para aprender, ¿verdad que sí, hermanos? Venimos a la iglesia porque queremos aprender más de Dios. Porque queremos, hermanos, que se nos enseñe con la Biblia lo que Dios quiere para nosotros. Queremos aprender cómo vivir nuestro matrimonio bien. Queremos aprender cómo enseñar bien a nuestros hijos, amén. Queremos aprender cómo adorar a Dios bien. Queremos aprender a leer la Biblia, hermanos. Queremos saber, hermanos, para nosotros, para saber y practicarlo. Entonces, cristianismo bíblico, solamente mencioné unas cuantas cosas esta mañana. Hay mucho más que eso. Pero cristianismo bíblico, hermano, es lo que sabemos que está basado en la palabra de Dios. Y si comparamos esto con el cristianismo moderno, nada que ver, hermanos. Cristianismo moderno es todo basado en mí. Mis gustos. Es que a mí así me gusta. A mí así me gusta, por eso así lo voy a hacer. No es, hermano, no hacemos para Dios como me gusta. Queremos tratar de hacer a Dios como a Él le gusta. Como dice la doctrina, como dicen los principios bíblicos. Pero hoy en día, cristianismo moderno es música como a mí me gusta. Que se vea el templo como a mí me gusta. Ahora, Dios no dice el templo así. Obviamente ahí ya son gustos personales. Pero más que nada en la doctrina, más que nada en la forma de adoración, más que nada en cómo, hermano, hacemos las cosas para Dios. Cristianismo bíblico es basado en lo que Dios dice
Cristianismo moderno es basado en lo que yo creo, basado en mis gustos, basado en mis emociones, basado en lo como yo quiero. Por eso es que si ponemos una balanza, cristianismo bíblico, cristianismo moderno, hermanos, diríamos lamentablemente, se iría para arriba, más bien, ganaría el cristianismo moderno. Y no porque así debe de ser, sino porque hoy en día, hermanos, tenemos ese concepto del cristianismo. Todos se llaman cristianos hoy en día, ¿verdad que sí? Todos se llaman cristianos, pero la definición de la palabra cristiano, hermano, es uno que se mira igual que Cristo. Dice la Biblia que a estos cristianos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sabe por qué? Porque ellos reflejaban su vida, reflejaban a Cristo. Practicaban y enseñaban lo que Cristo enseñó y lo que Cristo practicó. Cristo predicó, ellos predicaban. Amén. Cristo amó, ellos amaban. Cristo ayudaba, ellos ayudaban. Ellos reflejaban a Cristo. Ellos querían imitar a Cristo. Cristo, dice la Biblia que en Juan 17, que el capítulo entero de Juan 17 dice que Cristo oró a su Padre. Amén. Y pidió, hermano, por todo el mundo. Pidió por los que estaban allá y pidió por nosotros también, ¿se acuerda? Y los apóstoles, acá vemos en el libro de los Hechos, que dice que en el lugar donde estuvieron reunidos, oraron y el lugar tembló. Wow. Imagínense que todo este grupo esta mañana aquí pasáramos aquí al frente y empezáramos a orar de corazón, a orar con convicción, a orar con devoción, y que de repente las pantallitas empezaran a cuidado, que de repente los violines empezaran a tocar solos, que de repente este lugar empezara como que a temblar. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos, dice que la iglesia estaba reunida y oraron, y en ese momento, hermanos, dice que el lugar empezó a temblar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Simplemente el poder de Dios. Que cuando alguien ora, hay poder. Que cuando alguien ora, Dios obra. Y los discípulos empezaron a orar porque Cristo oraba. Amén. Ellos empezaron a predicar el evangelio en Chipre, en Cirene, Antioquía y todos los lugares donde fueron. ¿Sabe por qué? Porque ellos miraron como Cristo, cuando anduvo aquí, Él predicaba en aldeas, en ciudades, en pueblos. Amén. Amén. Y luego Cristo les dijo: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran ¿qué? Amor. Ellos empezaron a amar a otros. Hermano, amar a otros no es pecado. Algunos piensan que es pecado. Por eso yo no lo quiero, por eso no le hablo. No, hermanos, dice la Biblia que seamos misericordiosos unos con otros. Que dice la Biblia: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieren ¿qué? Amor los unos por los otros. Dice la Biblia que ame a su prójimo como a usted mismo. Y por esa razón, la gente que no conocía a Dios los miraba amando, los miraba orando, los miraba predicando, los miraba dando. Y cuando ellos miraron eso, dijeron: son cristianos. ¿Por qué? Porque hacen y viven como Cristo. Entonces, si hoy en día pues dijéramos: ¿quién es cristiano? Voy a decir como dice mi amigo Roy Vélez: ay papá. Cristianismo bíblico. Cristianismo bíblico es aquel apegado a lo que dice la Biblia. Cristianismo moderno es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y nada de malo con actualizarse. A mí me dijo un niño en México: actualízate. Porque yo no, hermano, no podía usar mi Uber, mi aplicación de Uber. Y no sabía. Y un chamaquito así de 12 años me dijo: yo sé, en México, en Guadalajara. A ver, me lo arregló en 20 segundos. Y me mira y me dice: actualízate. Y después de ahí vine con la resolución de actualizarme, hermanos. Nada de malo con actualizarse, amén. Nada de malo con tener pantallas correctamente, amén. Pero eso, con eso, sin eso, Dios no se, a Dios no le, ayúdenme, a Dios no le,
Impresiona. ¿Quién dijo esa palabra? Gracias, abogado. A Dios no le impresiona las pantallas de la iglesia. Si tenemos pantallas, bueno, y si no, no importa. Amén. A Dios no le impresiona esas lucecitas que algunas iglesias ponen. Con lucecitas o sin lucecitas, a Dios no le impresiona eso. ¿Sabe qué a Dios le impresiona? Le impresiona nuestra obediencia y le impresiona nuestro corazón. Pero vivimos en un mundo de apariencias. Y nada de malo con tener aquí este lugar es bonito, amén. Por fuera no se ve tan bonito, pero por dentro sí. Amén. Y a mí me dicen, oiga, pastor, su templo está bonito. Y yo le digo, ¿qué? No te oí bien. Está bonito. Y hay que tener este lugar bonito, amén. Hay que tener este lugar limpio. Entre más brilloso se ve el piso, más bonito, hermanos. Hermanas, entre más le den su limpiadita aquí al piso, se ve más bonito, amén. Y hay que tener un lugar bonito, hay que tener un lugar limpio, ¿verdad que sí? Pero a Dios no le impresiona eso, a Dios le impresiona tu corazón. Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu humildad, Dios quiere tu obediencia, más que lo demás, ¿verdad? Pero cristianismo moderno es eso, lo que a mí me gusta. Cristianismo bíblico es lo que a Dios le gusta. Amén, hermanos. Continuaré predicando este tema, porque solamente le di la introducción en este mensaje, ¿verdad? Porque hay mucho que enseñar de esto, hermanos. Hay mucho, aquí hay en Hechos, hay unos distintivos que quedaron marcados, quedaron registrados como un ejemplo para nosotros. La doctrina la tenemos de Cristo, amén. Y la doctrina está en los evangelios, amén. No en Hechos, amén. Pero en Hechos quedaron registrados unas cosas, hermanos, que tienen que ver con la práctica de la fe que ellos recibieron por Cristo y por los apóstoles. Amén, hermanos. Y que si nosotros lo vemos, podemos aprender de ellos. Muy bien, amén. Vamos a orar. Padre celestial,